Hola, bienvenido a tu prepa en un clic. Felicidades por tomar la decisión de continuar con tus estudios. A lo largo de estas clases trabajaremos en conjunto para un mayor aprendizaje. El día de hoy estaremos en la clase de lectura y redacción. En esta primera clase veremos lo que es lenguaje oral y escrito. Dentro de esta clasificación encontraremos lo que son las palabras primitivas y derivadas. Y para conocer este concepto debemos entender lo que es la familia de las palabras. Para poder entender lo que es esto, podemos utilizar el siguiente ejemplo: fruta, frutería y frutal. De esta manera identificamos que existe la palabra primitiva y la derivada. Las palabras primitivas no provienen de otra más. Esta palabra surge de sí misma y de ella se pueden emplear nuevas palabras. Los ejemplos de palabras primitivas son los siguientes: árbol, pan, mar y leña. Las palabras derivadas son aquellas que se componen de las palabras primitivas. Se les agrega un prefijo o un sufijo. Los prefijos es el conjunto de letras que se agregan al principio de una palabra para convertirla en una palabra derivada. Los sufijos son el conjunto de letras que se agregan al final de una palabra primitiva para convertirla en una palabra derivada. Encontramos los siguientes ejemplos: prefijo, anti, palabra primitiva, cuerpo. De esta manera se convierte en lo que es una palabra derivada, anticuerpos. En sufijos encontramos la palabra mar y se agrega ea, que es el sufijo, y se convierte en derivada haciéndolo como marea. Paranormal es otro ejemplo utilizando un prefijo. Normalista, agregamos el sufijo ista para convertirla en una palabra derivada. Autoestima se agrega con un prefijo para convertirla de igual manera en una palabra derivada. Resbaladizo, alta mar y revolucionario, en donde aquí se agrega el sufijo. Otros ejemplos son los siguientes. Desde un inicio vimos la palabra primitiva árbol, mar, pan y leña. Y la podemos convertir en derivada agregando los siguientes sufijos. En el caso de árbol la convertimos agregando eda, que de esta manera la convertimos en palabra derivada. En el ejemplo de palabra primitiva de mar, nos pasamos a la palabra derivada utilizando ea, que en este caso la palabra derivada es marea. Otro ejemplo es pan y la convertimos en panadero como palabra derivada. Leña, agregamos dor. De esta manera, con este sufijo, se convierte en lo que es leñador, palabra derivada. En el lenguaje también lo podemos dividir de dos maneras: denotativo y connotativo. En el lenguaje denotativo se utiliza una simplificación de palabras, es decir, de una manera directa explica un concepto. El lenguaje connotativo, por otra parte, es aquel lenguaje que va a englobar palabras artísticas para dar más imaginación al concepto que se tiene. Ejemplos: el hueso del fémur es el hueso más grande del cuerpo. De manera simple se entiende su significado. Otro ejemplo podría ser: dentro del lenguaje denotativo, el niño corrió y abrazó a su madre. Se entiende de manera explícita que el niño va avanzando hacia los brazos de la madre. Ahora, el lenguaje connotativo es aquel que tiene distintos significados o que embellece el texto. Me partiste el corazón es otro de los ejemplos que podemos utilizar para el lenguaje connotativo. Me partiste el corazón significa que alguien sufre de un desamor, o bien que una parte del cuerpo, en este caso el corazón, se trozó en dos pedazos. Otro de los ejemplos para el lenguaje connotativo es el siguiente: el niño sintió que su vida se iluminaba al sentirse entre los brazos de su madre. Si se fijan, aquí el lenguaje que se utilizó o el significado que se utilizó es el mismo. Sin embargo, cambia porque se está agregando un contexto y de esta manera se siente más aquel concepto. Esos términos son fundamentales para el lenguaje de día a día. Nos vemos en la siguiente clase. Dale clic.